¿Crees que una persona puede trabajar toda la vida para otra familia y aún así ser tratada como si no valiera nada? Pues eso fue exactamente lo que le ocurrió a Rosa, una joven de apenas 23 años que vivía como sirvienta en la hacienda de los Almeida, allá en el interior de Castilla, en un pueblo tan pequeño que apenas aparece en el mapa. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿De qué ciudad o provincia? Quiero saber dónde se encuentran las personas a las que les gustan las historias verdaderas como esta. Y mira, debo decirte desde ya, esta historia es real. Sucedió de verdad, con gente de carne y hueso, con sufrimiento real y sentimientos que duelen en el alma. Y aún más, al final de esta narración voy a revelar un secreto que estuvo guardado todo este tiempo, un secreto que cambiará por completo la forma en que ves todo lo que le pasó a Rosa. Por eso, te pido que te quedes hasta el final, que no desistas a mitad del camino, porque la verdad solo tendrá sentido cuando todas las piezas encajen. Y antes de continuar, quiero hacerte una petición sincera. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Es gratis, es rápido, y me estarás ayudando a seguir trayendo historias reales y emocionantes como esta. Cada suscripción marca la diferencia. Así que por favor, haz clic ahí abajo y suscríbete. Sigamos adelante. Rosa se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro cuando se levantaba del colchón fino en el cuartucho trasero de la casa principal. Era una habitación pequeña, con una ventana que no cerraba bien y un olor a moho que nunca desaparecía de las paredes. Se ponía la misma ropa de siempre, un vestido sencillo, ya descolorido de tanto lavar. Se ataba el cabello negro en un moño apretado e iba directa a la cocina. Lo primero que hacía Rosa era encender la estufa de leña y poner agua a hervir. Después, preparaba el café para la familia Almeida. Café fuerte, tal como le gustaba al patrón, don Joaquín. Mientras el café hervía, ella empezaba a hacer el pan, amasando la masa con fuerza, aunque le dolieran los brazos, pero sin quejarse. Rosa nunca se quejaba. Había aprendido desde pequeña que la gente como ella no tenía derecho a reclamar. La familia Almeida era dueña de casi todo en aquella región: tierras, ganado, plantaciones. Don Joaquín era un hombre rígido, de pocas palabras, que miraba a Rosa como si fuera parte del mobiliario de la casa. Doña Marta, su esposa, era aún peor. Trataba a Rosa con rudeza, siempre encontrando defectos en todo, siempre exigiéndole más y más. Y estaba el hijo de ellos, Pedro, un joven de unos 30 años, que vivía en la gran ciudad, pero volvía de vez en cuando a la hacienda. Pedro miraba a Rosa de una manera que la hacía sentir incómoda, una mirada que ella fingía no notar, porque sabía que no podía permitirse el lujo de causar problemas. Rosa trabajaba el día entero. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba, cuidaba la huerta, alimentaba a las gallinas. Cuando el sol se ponía, todavía tenía que recoger la cocina, prepararlo todo para el día siguiente, y solo entonces podía retirarse a su pequeño cuarto en el fondo. Ganaba una miseria al mes, una cantidad que apenas le alcanzaba para comprar lo básico. Pero Rosa no tenía elección, tenía una deuda. La deuda era antigua, era de su padre, un hombre que había muerto años atrás, dejando tras de sí un montón de cuentas sin pagar, y la mayor de ellas era precisamente con la familia Almeida. Don Joaquín le había prestado dinero al padre de Rosa cuando estaba enfermo, necesitando medicinas y tratamiento. Su padre había prometido pagar, pero murió antes de hacerlo, y la deuda, como una herencia maldita, pasó a Rosa. «Trabajarás para pagar lo que tu padre me debe», le había dicho don Joaquín años atrás, cuando Rosa era todavía casi una niña. «Y mientras no pagues hasta el último centavo, te quedarás aquí». Rosa no sabía exactamente a cuánto ascendía la deuda.
Don Joaquín nunca mostraba las cuentas. Él solo decía que todavía faltaba mucho, que ella tenía que continuar, trabajando. Y Rosa, sin estudios, sin familia, sin dónde ir, aceptaba. Porque era eso, o la calle, era eso, o el hambre. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Entonces deja tu comentario aquí abajo, cuéntame qué te parece. Y si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido o si en tu pueblo hay historias así, compártelo en los comentarios. Yo los leo todos y me gusta mucho saber lo que pensáis. Los días de Rosa eran todos iguales. Trabajo, cansancio, silencio. Pero hubo un día en que todo comenzó a cambiar. Fue una mañana de sábado, cuando Rosa fue al pueblo a comprar provisiones para la semana. El pueblo era pequeño, con calles de tierra, casas sencillas, una iglesia en el centro y un pequeño mercado donde todo el mundo se encontraba. Rosa estaba en la plaza, cerca de la iglesia, cuando oyó el ruido de cascos de caballo. Ella se giró y vio a un hombre bajando de un animal grande, marrón, con una estrella blanca en la frente. El hombre era alto, de hombros anchos, llevaba un sombrero de cuero viejo y una camisa de manga larga. Ató el caballo a un árbol y entró en el pequeño mercado. Rosa no sabía quién era, pero percibió las miradas de la gente, miradas de desconfianza, de miedo, de curiosidad. Dos señoras que estaban conversando en la acera se callaron cuando él pasó. Un hombre que estaba en la puerta del mercado dio un paso hacia atrás. Rosa sintió un escalofrío en la espalda. Cuando el hombre salió del mercado, cargando una bolsa de la compra, pasó cerca de Rosa. Por un instante sus ojos se cruzaron. Eran ojos castaños, cansados, pero con algo diferente. Algo que Rosa no logró descifrar. Él asintió con la cabeza, en un saludo silencioso, y siguió hacia el caballo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Rosa a doña Sida, la señora que vendía verduras en la plaza. Doña Sida miró alrededor, como si tuviera miedo de ser escuchada, y susurró: «Ese es Mateo. Vive en la hacienda de las piedras, al otro lado del río. Dicen cada cosa de él, muchacha. Dicen que es un hombre de mala sangre, que ya hizo algo terrible y que nadie debe meterse con él. A la familia Almeida le molesta incluso oír su nombre». Rosa sintió que la curiosidad crecía en su pecho. ¿Por qué la familia Almeida le tenía ese desprecio? ¿Qué había hecho? Pero doña Sida no quiso seguir hablando. Simplemente movió la cabeza y dijo: «Mejor ni preguntes, Rosa. Esa historia es muy antigua y dolorosa, y no es un asunto para una muchacha joven». Rosa regresó a la finca con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la gente le tenía tanto miedo? ¿Y por qué, cuando sus miradas se cruzaron, ella sintió algo diferente, algo que no podía explicar? Esa noche, mientras fregaba la vajilla de la cena, Rosa escuchó a don Joaquín y doña Marta charlando en el salón. La voz de él sonaba alta, irritada. «Vi a Mateo en el pueblo hoy», decía don Joaquín. «Ese desgraciado todavía tiene el valor de aparecer por aquí, después de todo lo que su familia nos hizo a nosotros». «Déjalo en paz, Joaquín», respondió doña Marta. «Ese hombre no merece ni nuestra rabia. Va a morir solo en esa finca abandonada y ese será el fin que se merece». Rosa fingió no estar escuchando, pero cada palabra se quedó grabada en su memoria. Había algo entre las dos familias, algo antiguo, algo de lo que nadie quería hablar abiertamente, y aquello solo incrementó la curiosidad de Rosa. Quiero hacer una pausa aquí para pedirles algo importante. Si les está gustando esta historia, suscríbanse al canal y compartan este video con al menos 7 personas. Puede ser por WhatsApp, en Facebook, donde quieran. Cada vez que lo comparten, ayudan a que este canal crezca y pueda seguir trayendo historias reales y emocionantes como esta. Cuento con ustedes. Las semanas fueron pasando, y Rosa no podía sacar a Mateo de su cabeza. No sabía por qué. Quizás fuera curiosidad, quizás la forma en que él la había mirado,
con respeto, sin ese aire de superioridad que ella estaba acostumbrada a ver en los ojos de la familia Almeida. O quizás fuera simplemente porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había despertado algo en su interior, un sentimiento que ni siquiera sabía que todavía existía. Un mes después, Rosa regresó al pueblo, y allí estaba él otra vez, el mismo caballo, el mismo sombrero, la misma presencia que hacía que la gente se mantuviera a distancia. Pero esta vez, cuando Mateo vio a Rosa, se detuvo. Se quedó mirándola durante unos segundos, como si estuviera pensando si debía o no acercarse. Y entonces lo hizo. Caminó hacia ella, despacio, y se quitó el sombrero. «Buenos días», dijo, con una voz grave, pero amable. «Buenos días», respondió Rosa, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Tú trabajas en la hacienda de los Méndez, ¿no es así?», preguntó. Rosa asintió con la cabeza. «Sí, trabajo». Mateo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. «Entonces ten cuidado», dijo, por fin. «Esa familia no son lo que parecen». Y antes de que Rosa pudiera preguntar qué quería decir, Mateo se puso el sombrero, montó a caballo y se marchó, dejando a Rosa allí, quieta en medio de la plaza, con más preguntas que respuestas. Pero una cosa Rosa sabía. Algo había comenzado aquel día, algo que todavía no entendía, pero que iba a cambiar su vida para siempre. ¿Y el secreto que estaba escondido? Bueno, ese solo lo descubrirás si continúas conmigo hasta el final. Después de aquel encuentro en la plaza, Rosa no pudo dejar de pensar en Mateo. No entendía bien lo que estaba sintiendo. ¿Era curiosidad? ¿Era miedo? ¿O era algo más? Algo que nunca había sentido antes en su vida. Por la noche, acostada en el colchón delgado del cuartito del fondo, se quedaba mirando el techo oscuro, dándole vueltas a cada palabra que él había dicho. Esa familia no son lo que parecen. ¿Qué quiso decir Mateo con aquello? Rosa conocía bien a la familia Méndez, conocía la dureza de don Joaquín, la aspereza de doña Marta, las extrañas miradas de Pedro. Pero, ¿qué más podría haber? ¿Qué secreto estaría oculto en aquella casa grande, con sus paredes gruesas y sus silencios pesados? Los días seguían siendo iguales. Rosa se levantaba antes de que saliera el sol, trabajaba hasta que le doliera el cuerpo y dormía exhausta. Pero ahora había algo diferente. Sentía una inquietud en su interior, unas ganas de entender, de saber más. Y, si era sincera consigo misma, también tenía ganas de volver a ver a Mateo. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿alguna vez han sentido eso? Esa curiosidad que no se quita de la cabeza, esas ganas de conocer a alguien quien apenas conoces. Dejen su comentario. Los leo todos y me gusta saber qué piensan. Y si están siguiendo la historia, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle. Cada suscripción ayuda mucho al canal a seguir creciendo. 2 semanas después del encuentro en la plaza, sucedió algo que lo cambió todo. Era una tarde de martes. El sol pegaba fuerte. Y Rosa estaba tendiendo la ropa en el tendedero de la parte trasera de la casa cuando oyó un ruido proveniente del camino. Era el sonido de cascos de caballo golpeando con fuerza la tierra seca. Ella se giró y vio a un hombre montado en un caballo marrón, con una estrella blanca en la frente. Era Mateo. El corazón de Rosa se disparó. ¿Qué estaba haciendo él allí, en la hacienda de los Almeida? ¿Acaso no sabía que ese era el último lugar donde debía aparecer? Rosa dejó caer la ropa en la cesta y se quedó quieta, sin saber qué hacer. Mateo se apeó del caballo cerca del portón principal, ató al animal a una cerca y caminó hasta la puerta de la casa grande. Llamó 3 veces, fuerte, con el puño cerrado. Rosa podía verlo todo desde donde estaba, oculta tras el tendedero. La puerta se abrió y apareció don Joaquín. El rostro de éste se puso rojo de rabia al ver quién estaba allí. «¿Qué quieres aquí?», preguntó don Joaquín con la voz dura como una roca. «Vengo a hablar con usted», respondió Mateo con calma.
sobre las tierras. No tenemos nada de qué hablar, dijo don Joaquín, comenzando ya a cerrar la puerta. Pero Mateo puso el pie en el umbral, impidiéndolo. Sí tenemos, y usted lo sabe, las tierras del valle, cerca del río. Ellas no son suyas, nunca lo fueron. Mi padre tenía documentos que lo prueban. Don Joaquín soltó una risa amarga. Tu padre era un borracho y un mentiroso, y tú no eres más que un perdedor que vive de ilusiones. Salga de mi propiedad antes de que llame a la policía. Puede llamar, dijo Mateo, con la voz aún tranquila, pero firme. Pero un día la verdad saldrá a la luz, y cuando aparezca, usted tendrá que devolver lo que no es suyo. Don Joaquín intentó empujar a Mateo hacia afuera, pero el hombre era fuerte. Él se quedó allí, quieto, sin retroceder. Fue entonces cuando doña Marta apareció detrás de su marido. «Joaquín, déjalo irse», dijo ella con voz preocupada. «No vale la pena». Don Joaquín miró a Mateo con puro odio en los ojos. «Si usted vuelve a aparecer por aquí, se arrepentirá. Ahora váyase». Mateo permaneció en Vincinto. Silencio por unos segundos, mirando a los ojos de don Joaquín. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta, caminó hasta el caballo, montó y se fue. Pero antes de partir, miró hacia atrás y vio a Rosa, todavía parada cerca del tendedero. Sus ojos se cruzaron de nuevo y Rosa sintió aquel escalofrío en la espalda, como si él estuviera intentando decirle algo sin usar palabras. ¿Estás logrando sentir la tensión de esta historia? ¿Te estás dando cuenta de que hay algo mucho más grande escondido aquí? Entonces sigue conmigo, porque esto solo está empezando. Y no te olvides de compartir este vídeo con al menos 7 personas. Puede ser en el grupo familiar, en el grupo de la iglesia, en cualquier lugar. Cada vez que compartes, ayudas a que este canal siga trayendo historias reales como esta. Esa noche, Rosa apenas pudo comer. Se quedó en la cocina, pensando en todo lo que había visto y oído. Tierras que no eran de don Joaquín, documentos, el padre de Mateo. ¿Qué historia era esa? Recordó lo que doña Cida había dicho en la plaza. Esa historia es vieja y dolorosa. Recordó las palabras de don Joaquín y doña Marta en el salón, después de todo lo que su familia nos hizo. Pero ahora Rosa empezaba a darse cuenta de que tal vez había otro lado de esta historia, un lado que nadie contaba. A la mañana siguiente, Rosa se despertó decidida. Necesitaba saber la verdad, necesitaba entender qué estaba pasando. Y, si era sincera consigo misma, necesitaba ver a Mateo de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría ir hasta su finca sin levantar sospechas? Don Joaquín y doña Marta nunca lo permitirían. Y si la descubrían, Rosa no quería ni imaginar lo que podría suceder. Fue entonces cuando apareció una oportunidad. Doña Marta necesitaba medicamentos de la farmacia del pueblo y le pidió a Rosa que fuera a buscarlos. Era sábado, día de mercado, y el pueblo estaría lleno de gente. Rosa aceptó al instante, con el corazón latiéndole más deprisa por la posibilidad de lo que podría hacer. Salió de la finca alrededor de las 9 de la mañana, llevando una cesta y el dinero que doña Marta le había dado. Pero en lugar de ir directamente al pueblo, Rosa tomó un camino diferente, un camino que llevaba al otro lado del río, donde se encontraba la finca de las piedras, donde vivía Mateo. Ella nunca había estado allí, pero sabía, por lo que se comentaba, que era una finca antigua, medio abandonada, que había sido hermosa un día, pero ahora se estaba cayendo a pedazos. El camino era largo, lleno de subidas y bajadas, y Rosa tuvo que detenerse varias veces para descansar. El sol estaba caliente y sentía el sudor correrle por la espalda. Cuando finalmente llegó cerca de la finca de las piedras, Rosa se detuvo y observó. La propiedad era grande, pero estaba realmente abandonada. La cerca estaba caída en varios lugares, la maleza se había apoderado de los campos, y la casa, que debió haber sido imponente un día, ahora tenía
paredes despellejadas y tejas rotas, pero había un caballo amarrado cerca de un pequeño corral. El caballo marrón, con la estrella blanca en la frente. Mateo estaba allí. Rosa respiró hondo y caminó hasta la casa. El corazón le latía a toda prisa. Las manos le temblaban. No sabía qué iba a decir, no sabía cómo iba a reaccionar, pero necesitaba hacerlo. Cuando se acercó, Mateo salió de dentro de la casa. Él se detuvo cuando vio a Rosa, sorprendido. Durante unos segundos, solo se quedaron mirando sin decir nada. «No deberías estar aquí», dijo Mateo finalmente. Su voz no era de enfado, era de preocupación. «Lo sé», respondió Rosa, «pero necesito saber, necesito entender lo que está pasando». Mateo miró a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien los había visto. Luego le hizo una señal a Rosa para que entrara. «Ven, no es seguro quedarse fuera». ¿Están sintiendo cómo crece la tensión? ¿Se dan cuenta de cómo cada paso de Rosa está cambiando todo? Dejen su comentario aquí y díganme qué creen que va a pasar ahora. Y si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo. Es rápido, es gratis y ayudan mucho a que el canal continúe. La casa por dentro era sencilla, pero limpia. Había pocos muebles. Una mesa de madera vieja, algunas sillas, una estufa de leña en la esquina. En las paredes, algunas fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo. Rosa las miró y vio a un hombre que debía ser el padre de Mateo, junto a una mujer hermosa y un niño que parecía ser el propio Mateo muchos años atrás. «Siéntate», dijo Mateo, acercando una silla a Rosa. Ella se sentó, aún nerviosa. Mateo se sentó al otro lado de la mesa y se quedó mirándola, como si estuviera intentando entender por qué ella había ido hasta allí. «Oí lo que le dijiste a don Joaquín», comenzó Rosa, «sobre las tierras, sobre tu padre. Quiero entender lo que pasó». Mateo suspiró profundamente. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando sus propias manos. Cuando finalmente empezó a hablar, su voz estaba cargada de una tristeza antigua. «Mi padre y el padre de don Joaquín eran socios», comenzó. «Compraron tierras juntos, construyeron haciendas juntos, criaron ganado juntos. Eran amigos de la infancia, eran como hermanos, pero cuando mi abuelo murió, dejó una gran herencia a mi padre. Buenas tierras, cerca del río, donde el agua nunca se seca y el pasto es verde todo el año». Mateo se detuvo, respiró hondo y continuó. «El padre de don Joaquín sintió envidia. Quería esas tierras, así que empezó a difundir mentiras sobre mi padre. Decía que bebía, que no cuidaba bien de sus negocios, que le debía dinero a todo el mundo. Y poco a poco, toda la ciudad empezó a creerle. Mi padre perdió amigos, perdió clientes, perdió su honor». Rosa escuchaba en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. Un día, mi padre firmó unos documentos. Pensó que estaba haciendo un acuerdo para vender una pequeña porción de las tierras para pagar algunas deudas, pero luego descubrió que había sido engañado. Los documentos que firmó transferían casi todo a la familia Almeida, y cuando intentó demostrar que había sido víctima de un fraude, nadie le creyó. Al fin y al cabo, todo el mundo ya pensaba que era un borracho y un irresponsable. ¿Y lo era?, preguntó Rosa en voz baja. Mateus negó con la cabeza. «No, mi padre era un hombre honesto, trabajador, pero después de perderlo todo, después de ver su vida derrumbarse, realmente empezó a beber, y ahí las mentiras se convirtieron en verdad. Murió unos años después, solo, en esta casa, sin nada más que amargura y tristeza, y a mí me quedó lo que sobró, una hacienda en ruinas y una deuda de justicia que nunca se saldó». Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ella conocía ese dolor. Sabía lo que era ser aplastada por quienes tenían poder, por quienes tenían dinero. «¿Y tienes cómo demostrarlo?», preguntó ella. Mateus se levantó y fue hasta un rincón del salón. Sacó un viejo arcón de madera oscura cerrado con un candado oxidado.
Sacó una llave del bolsillo y lo abrió. De dentro sacó una carpeta amarillenta llena de documentos antiguos. «Sí, tengo», dijo él. «Mi padre guardó todo. Cartas, documentos, contratos, está todo aquí. Pero necesito ayuda. Necesito testigos. Necesito gente que conozca la historia y que tenga el valor de hablar. Solo que, en este pueblo, nadie quiere meterse en contra de los Almeida. Tienen demasiado poder, demasiado dinero». Rosa miró aquel arcón para esos papeles y sintió que algo crecía dentro de ella. Una mezcla de rabia, de valor y de algo más. Algo que todavía no quería admitir, pero que estaba allí, fuerte y claro. Se estaba enamorando de Mateo, y el secreto que lo cambiará todo, bueno, ese todavía está oculto, pero nos estamos acercando, muy cerca. Rosa regresó a la hacienda de los Almeida con la cabeza dándole vueltas. Había pasado más de una hora hablando con Mateo, escuchando su historia, mirando esos papeles viejos dentro del arcón. Y ahora, caminando de vuelta por el camino de tierra, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Era como si una puerta se hubiera abierto, una puerta que ni siquiera sabía que existía. Cuando llegó a la hacienda ya era casi mediodía. Doña Marta estaba en el porche, con los brazos cruzados, con esa cara de quien estaba lista para pelear. «¿Dónde estabas?», preguntó ella con voz dura. «Te mandé a buscar medicina, y te demoras más de 3 horas». Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. No había pensado en una excusa. «Yo me sentí mal en el camino, doña Marta. Tuve que parar a descansar». Doña Marta la miró con desconfianza, pero acabó aceptando. «La próxima vez, sé más rápida. Hay mucha ropa que lavar y la comida que hacer. Vete a trabajar de inmediato». Rosa bajó la cabeza y entró en la casa, pero por dentro ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida había visto que existía el otro lado de la historia, y ese lado lo cambiaba todo. «Ya has pasado por esto. ¿Ya descubriste que algo en lo que siempre creíste era mentira? ¿Que la gente que pensabas que era buena, en realidad, no lo era? Deja tu comentario aquí, cuenta tu experiencia, y si estás siguiendo esta historia con atención, suscríbete al canal ahora. Así es como me ayudas a seguir trayendo historias reales y emocionantes como esta. Haz clic ahí abajo, es rapidísimo». Las semanas que siguieron fueron difíciles para Rosa. Ella seguía trabajando en la hacienda, levantándose temprano, limpiando, cocinando, lavando la ropa, pero ahora todo parecía diferente. Cada vez que miraba a don Joaquín, ella pensaba en el padre de Mateo, engañado, destruido. Cada vez que doña Marta se quejaba o la trataba mal, Rosa pensaba en todas las mentiras que aquella familia había difundido. Y pensaba en Mateo, pensaba en él todo el tiempo, en sus ojos cansados, en su voz grave, en la tristeza que él llevaba consigo. Rosa sabía que se estaba enamorando y eso la asustaba. ¿Cómo podía enamorarse precisamente del hombre que la familia Almeida más odiaba? ¿Cómo podía sentir algo así por alguien que era considerado un enemigo? Pero el corazón no pide permiso, el corazón no sigue reglas, y el de Rosa ya había elegido. Una noche, Rosa estaba en la cocina fregando los platos de la cena cuando oyó voces que venían de la sala. Era don Joaquín, conversando con Pedro, su hijo que había regresado de la ciudad grande. «Ese Mateo se está moviendo de nuevo», decía don Joaquín. «Oí decir que fue a buscar un abogado. Dicen que quiere ir a la justicia, a reclamar las tierras». Pedro soltó una carcajada. «Es tonto. No tiene dinero para un abogado, no tiene pruebas de nada, es solo otro intento desesperado». «Aún así no me gusta», respondió don Joaquín. «Ese hombre es tan terco como su padre. Puede causar problemas». «Entonces lo resolvemos a nuestra manera», dijo Pedro, con la voz baja peligrosa. «De la manera en que siempre lo resolvemos». Rosa sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué querían decir con «a nuestra manera»? ¿Qué clase de cosa estaban planeando?
Terminó de fregar los platos lo más rápido que pudo y se fue a la pequeña habitación del fondo, pero no pudo dormir. Se quedó toda la noche pensando, preocupada. Necesitaba avisarle a Mateo, necesitaba contarle que la familia Almeida estaba planeando algo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría salir de la hacienda otra vez sin levantar sospechas? Si están sintiendo cómo la situación se vuelve peligrosa y notan que la tensión aumenta, sigan conmigo, porque esto aún se va a poner mucho más intenso. Y si le está gustando, comparta este video con al menos 7 personas. Puede ser por WhatsApp, Facebook, donde usted prefiera. Cada vez que lo comparte marca la diferencia y me ayuda muchísimo. 2 días después se presentó otra oportunidad. Don Joaquín necesitaba herramientas que habían quedado en una casa vieja que él poseía cerca del río, al otro lado de la hacienda. Le pidió a Rosa que fuera a buscarlas. Estaba lejos. Le llevaría al menos 2 horas de caminata, pero Rosa aceptó de inmediato. Ella salió bien temprano, llevando consigo una bolsa vacía. Pero en lugar de ir directamente a la casa vieja, Rosa tomó un desvío. Tomó el camino que llevaba a la hacienda de las piedras. Su corazón latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y ansiedad. Cuando llegó allí, Mateo estaba en el corral cuidando del caballo. Él la vio de lejos y se acercó a ella preocupado. «Rosa, ¿qué ha pasado?» «Necesitaba avisarte», dijo ella sin aliento. «La familia Almeida está planeando algo. Escuché a don Joaquín y a Pedro conversando. Dijeron que van a solucionarte a su manera. Mateo, tengo miedo de lo que puedan hacer». Mateo se puso serio. Le puso la mano en el hombro a Rosa, un gesto amable y protector. «Gracias por avisarme. Pero no te preocupes. Ya me lo esperaba. Siempre han usado la fuerza cuando no han podido ganar de otra manera. Pero estás solo aquí», dijo Rosa. «Y son muchos. Tienen dinero, tienen poder». «Lo sé», respondió Mateo, «pero no voy a rendirme. No después de todo lo que sufrió mi padre. Tengo que hacer justicia». Rosa lo miró, a esos ojos cansados pero decididos, y sintió que algo se agitaba dentro de su pecho. Sin pensarlo mucho, ella dijo: «Quiero ayudarte». Mateo la miró sorprendido. «Rosa, no puedes. Si la familia Almeida se entera, te van a destruir, y tú tienes la deuda». «La deuda», interrumpió Rosa con la voz temblándole. «Mateo, ni siquiera sé de cuánto es esa deuda. Don Joaquín nunca me mostró las cuentas. Solo dice que yo necesito seguir trabajando. Todavía falta mucho. Pero ya han pasado años, y parece que nunca va a terminar». Mateo se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego dijo: «Rosa, ¿alguna vez pensaste que tal vez esa deuda ya no exista? ¿O que tal vez nunca fue tan grande como dicen?» Rosa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «Conozco a la familia Herrera», explicó Mateo. «Sé cómo trabajan. Toman gente vulnerable, gente sin estudios, sin protección, y usan las deudas como una cadena. Mi padre me contaba historias así, de gente que pasó la vida entera pagando deudas que ya habían sido saldadas hace mucho tiempo, pero los Herrera nunca mostraban las cuentas, nunca las daban de baja. Era una forma de tener mano de obra gratis». Rosa sintió que las lágrimas le subían a los ojos. ¿Sería posible? ¿Sería posible que estuviera atrapada allí, trabajando hasta la extenuación, por una deuda que ya no existía? «¿Cómo puedo saberlo?», preguntó, con la voz quebrada. «Tienes derecho a ver los documentos», dijo Mateo. «La deuda estaba a nombre de tu padre, ¿verdad? Entonces debe haber algún papel, algún contrato. Busca eso. Mira a ver si puedes encontrarlo. ¿Te está quedando claro ahora? ¿Ves cómo todo se conecta? Deja tu comentario diciendo qué te parece este giro de los acontecimientos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora al canal. Cada suscripción me anima a seguir trayendo historias verdaderas como esta. Rosa regresó a la finca con una misión. Necesitaba encontrar los documentos de la deuda. Necesitaba saber la verdad. Pero
dónde buscar. La casa principal tenía muchas habitaciones, muchos armarios, muchos cajones, y Rosa no podía ser vista, revolviendo las cosas de la familia. Ella esperó hasta la noche. Don Joaquín y doña Marta habían ido a una fiesta en la ciudad y solo regresarían de madrugada. Pedro estaba en su habitación, probablemente durmiendo. Era la oportunidad perfecta. Rosa entró en la casa por el pasillo trasero, pisando muy despacio para no hacer ruido. Ella fue hasta el despacho de don Joaquín, un lugar donde rara vez entraba. La puerta estaba cerrada, pero sin cerrojo. Rosa empujó lentamente y entró. La oficina tenía un escritorio grande de madera oscura, estanterías llenas de libros y papeles, y un armario alto con cajones. Rosa encendió una pequeña vela y empezó a buscar. Abrió cajones, hojeó papeles, buscó en carpetas antiguas, y entonces, en el cajón inferior del armario la encontró. Una carpeta con el nombre Deudas Antiguas. Dentro había varios documentos, y uno de ellos llevaba el nombre de su padre. Rosa tomó el papel con las manos temblándole. Era un contrato de préstamo, fechado de hacía 12 años. El valor era alto para la época, pero no era imposible. Y debajo había una tabla con los pagos. Rosa pasó el dedo por la tabla, leyendo línea por línea, y entonces lo vio. La deuda había sido pagada, completamente. Hacía 5 años. Rosa sintió que el mundo le daba vueltas. 5 años. Ella estaba trabajando allí, atrapada, sin recibir casi nada, durante 5 años después de que la deuda ya había sido saldada. 5 años de su vida robados. Tomó el documento, lo dobló con cuidado y lo guardó dentro del vestido. Luego cerró todo tal como estaba y salió del despacho todavía temblando. Ahora tenía la prueba, tenía la verdad en sus manos. Pero ¿qué hacer con aquello? Si confrontaba a don Joaquín, él podía hacer cualquier cosa. Podía decir que el documento era falso, podía amenazarla, incluso podía lastimarla. Rosa necesitaba ayuda, y sabía de quién. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Rosa tomó sus pocas pertenencias, las guardó en un pequeño atillo, y salió de la hacienda por última vez. No miró hacia atrás, no sintió pena, solo sintió alivio. Caminó por el camino de tierra, cruzó el río por el puente viejo y se dirigió directamente a la hacienda de las piedras. Cuando llegó allí, el sol estaba naciendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Mateo estaba en el porche, tomando café. Cuando vio a Rosa, se levantó rápidamente, sorprendido. «Rosa, ¿qué estás haciendo aquí?» Ella sacó el documento de dentro del vestido y se lo mostró. «Lo encontré. La deuda fue saldada hace 5 años. Estaba retenida allí sin motivo, Mateo. Sin absolutamente ningún motivo». Mateo tomó el documento, lo leyó, y su rostro se puso serio. «Esto lo cambia todo», dijo él. «Con esto puedes demandarlos, puedes pedir una indemnización». «No quiero dinero», dijo Rosa. «Solo quiero justicia, y quiero ayudarte a conseguir la tuya también». Mateo la miró, y por primera vez Rosa vio aparecer en su rostro una pequeña y tímida sonrisa. «¿Estás segura? Porque de ahora en adelante esto será una guerra». «Estoy segura», respondió Rosa, y en ese momento ambos supieron que ya no estaban solos, que se tenían el uno al otro y que juntos tal vez podrían enfrentarse a la familia Almeida y finalmente sacar la verdad a la luz. Pero el secreto más grande aún estaba oculto, y cuando éste sea revelado, todo cobrará sentido de una manera que nunca imaginaste. Rosa se quedó viviendo en la hacienda Las Piedras. Mateo le habilitó una habitación pequeña, limpia, con una ventana que daba al campo. No era mucho, pero era más de lo que Rosa había tenido en toda su vida. Era un lugar donde podía respirar, donde nadie la trataba como si fuera menos que nada. Los primeros días fueron extraños. Rosa no estaba acostumbrada a esa libertad.
Se despertaba temprano por costumbre, pero ahora no había nadie gritándole, nadie ordenándole que hiciera esto o aquello. Mateo trabajaba en el campo, arreglaba cercas, cuidaba del caballo y de los pocos animales que aún tenía. Y Rosa ayudaba como podía, pero ahora era diferente. Ayudaba porque quería, no porque estaba obligada. Por la noche, ambos se sentaban en el porche y conversaban. Mateo le contaba más sobre su padre, sobre los buenos tiempos que había vivido de niño antes de que todo se viniera abajo. Rosa le hablaba de su madre, que había muerto cuando ella era pequeña, y de cómo había sido crecer sin nadie que la protegiera. Y poco a poco, aquella amistad se fue convirtiendo en otra cosa, algo más profundo, más verdadero. Rosa lo percibía en la manera en que Mateo la miraba, en el cuidado que él tenía, en sus palabras amables. Y Mateo lo notaba en el modo en que Rosa sonreía cuando él llegaba, en el brillo de sus ojos, en la forma en que ella siempre encontraba una excusa para estar cerca. ¿Están sintiendo crecer este amor? ¿Están deseando que se queden juntos? Dejen su comentario aquí. Cuéntenme qué les hace sentir esta historia. Y si están siguiendo la historia desde el principio, suscríbanse al canal para no perderse el final. Les garantizo que vale la pena, porque el secreto que está guardado lo cambiará todo. Hagan clic ahí abajo ahora mismo. Pero la paz no duró mucho. Una semana después de que Rosa se había ido de la hacienda de los Almenara, don Joaquín apareció en la hacienda Las Piedras. Vino solo, montado en un caballo grande y negro, con un arma colgada de la cintura. Mateo estaba en el corral cuando vio llegar a don Joaquín. Dejó lo que estaba haciendo y fue a su encuentro, pero se mantuvo a una distancia segura. «¿Qué quiere aquí?», preguntó Mateo con voz firme. «Vengo a buscar lo que es mío», respondió don Joaquín bajando del caballo. «A Rosa. Huyó de mi hacienda y la quiero de vuelta». «Ella no huyó», dijo Mateo. «Se fue, porque descubrió que la deuda ya estaba pagada hace 5 años y usted la estaba reteniendo allí por nada». El rostro de don Joaquín se puso rojo. «Eso es mentira. Esa muchacha robó documentos de mi casa. Es una ladrona». «No robó nada», respondió Mateo, dando un paso adelante. «Tomó lo que le pertenecía por derecho, la prueba de que usted la estaba explotando, y ahora todo el mundo sabrá la verdad». Don Joaquín puso la mano en la empuñadura del arma. «¿Me está amenazando?» «No», dijo Mateo con calma. «Le estoy advirtiendo. Iremos a la justicia, con el documento que Rosa encontró y con los documentos que mi padre dejó. Lo probaremos todo. Le mostraremos a todo el mundo quién es realmente la familia Almenara». En ese momento, Rosa salió de la casa. Ella había escuchado todo desde dentro y no pudo seguir escondida. Caminó hasta colocarse junto a Mateo, enfrentando a don Joaquín por primera vez en su vida. «No voy a volver», dijo ella con la voz temblorosa pero firme. «Nunca más. Me engañaste, me utilizaste, me trataste como si no fuera nada. Pero se acabó. Ya no tengo miedo». Don Joaquín miró a Rosa con desprecio. «Eres una ingrata. Te di techo, comida, trabajo. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Juntándote con el hijo de un borracho?» «Mi padre no era un borracho», dijo Mateo, con la voz baja pero peligrosa. «Era un hombre honesto al que tú destruiste, pero la verdad siempre sale a la luz, don Joaquín. Siempre». Don Joaquín se quedó en silencio por unos segundos, mirándolos a ambos. Luego soltó una risa amarga. «No saben dónde se están metiendo. ¿Creen que pueden derrotarme? Yo tengo dinero, tengo poder, tengo gente importante de mi lado. No son más que 2 miserables». «Quizás», dijo Rosa, «pero nosotros tenemos la verdad, y la verdad es más fuerte que cualquier otra cosa». Don Joaquín montó a caballo de nuevo. Antes de irse, los miró a ambos con rabia en los ojos. «Se van a arrepentir, se lo prometo». Y se marchó, dejando una nube de polvo en el aire. ¿Creen que don Joaquín va a rendirse así? ¿Creen que va a dejar que todo esto pase? Cuéntenme en los comentarios qué creen que sucederá ahora. Y compartan este vídeo
con al menos 7 personas. Puede ser en el grupo familiar, en el grupo del trabajo, donde quieran. Cada compartición ayuda mucho al canal a crecer y a seguir trayendo historias reales como esta. Aquella noche, Rosa y Mateo no lograron conciliar el sueño. Sabían que don Joaquín no iba a rendirse. Sabían que cosas peores aún podían pasar. Pero también sabían que no podían dar marcha atrás. Era ahora o nunca. Al día siguiente, Mateo cogió el viejo arcón de madera oscura donde guardaba los documentos de su padre. Él y Rosa separaron todo con cuidado. Contratos, cartas, recibos. Todo lo que podía probar que la familia Almeida había engañado al padre de Mateo y robado sus tierras. «Tenemos que llevar esto a un abogado», dijo Mateo. «Alguien que tenga el valor de enfrentarse a los Almeida». «¿Pero quién?», preguntó Rosa. «Todo el mundo en el pueblo les tiene miedo». Mateo pensó por un momento. «Hay un abogado en la capital. Es joven, pero dicen que es honesto y que no teme a la gente poderosa. Mi vecino me habló de él una vez. Creo que es nuestra mejor oportunidad». Decidieron ir al día siguiente. Mateo pediría prestados el caballo y una carreta vieja que aún funcionaba, y los dos harían el viaje hasta la capital. Estaba lejos, iba a llevarles todo el día, pero no había otra opción. Esa noche, Rosa estaba en la cocina preparando la cena, cuando Mateo entró. Él se quedó parado en la puerta mirándola. Rosa sintió que el corazón le latía más rápido. «Rosa», dijo él con la voz baja, «necesito decirte algo». Ella se dio la vuelta, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa?». Mateo dio unos pasos hacia ella. «Desde que llegaste aquí todo cambió. Esta casa, que antes era solo tristeza y silencio, ahora tiene vida. Y yo ya no sé vivir sin ti cerca». Rosa sintió que las lágrimas le subían a los ojos. «Mateo, sé que no tengo mucho que ofrecer», continuó él. «Esta hacienda se está cayendo a pedazos, no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo sentimientos verdaderos, y si me lo permites, voy a cuidar de ti el resto de mi vida. Te voy a proteger, te voy a respetar, voy a amarte como te mereces». Rosa no pudo contener las lágrimas. Caminó hacia Mateo y le puso la mano en la cara. «Yo también te amo», dijo ella. «Eres la primera persona en mi vida que me trató como a un ser humano, que me hizo sentir que valgo algo». Y allí, en esa cocina sencilla con la luz tenue de la lámpara temblando en las paredes, los dos se besaron. Fue un beso largo, lleno de sentimiento, lleno de todo lo que habían guardado en sus corazones. Es emocionante, ¿verdad? Siente cómo se le encoge el corazón con esta historia. Entonces deje su comentario. Dígame cómo se está sintiendo. Y si aún no se ha suscrito al canal, hágalo ahora. Es rápido, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias verdaderas y emocionantes como esta. Al día siguiente, muy temprano, Mateo preparó la carreta. Colocó el cofre con los documentos debajo del asiento, cubierto con una lona vieja. Rosa se puso su mejor vestido, que no era gran cosa, pero era lo que tenía, y los dos partieron hacia la capital. El viaje fue largo y agotador. El camino estaba lleno de baches, y el sol era intenso, pero a Rosa no le importaba. Estaba al lado de Mateo, y eso era todo lo que le importaba en ese momento. Cuando estaban pasando por una parte del camino rodeada de maleza por ambos lados, Mateo tiró de las riendas del caballo de repente. Rosa lo miró, asustada. «¿Qué pasa? ¿Hay alguien en el camino?», dijo Mateo, señalando hacia adelante. Rosa miró y vio a 3 hombres parados en medio de la vía. A uno de ellos lo reconoció al instante. Era Pedro, el hijo de don Joaquín. Los otros 2 eran matones que trabajaban en la hacienda de los Almeida. Mateo intentó girar la carreta, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se acercaron rodeándolos. Pedro tenía una sonrisa cruel en el rostro. «¿Pensaron que iban a escapar así?», dijo. «Mi padre nos mandó a darles un mensaje que no van a olvidar. Apártense», dijo Mateo con voz firme. «No queremos problemas». «Pero el problema ya está hecho», respondió Pedro.
Quieren meterse con mi familia. Quieren intentar derribarnos. Pues entonces van a aprender lo que les pasa a quienes se meten con los Almeida. Uno de los matones sacó un cuchillo. El otro agarró un trozo de madera. Pedro seguía sonriendo, como si se estuviera divirtiendo. Rosa sintió que el miedo se apoderaba de ella. Mateo puso su brazo delante de ella, protegiéndola. «Rosa, ponte detrás de mí». «¡Qué escena más bonita!», se burló Pedro. «El héroe protegiendo a la damisela. Pero eso no servirá de nada. Ustedes dos van a aprender a respetar a mi familia, o morirán en el intento». Y entonces los hombres avanzaron. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Lograrán escapar Rosa y Mateo? Dejen su comentario, quiero saber qué están pensando. Y compartan este video con 7 o más personas. Difundan esta historia, porque merece ser escuchada. Y no olviden suscribirse al canal para seguirla hasta el final, porque el secreto que lo cambiará todo todavía está guardado. Y cuando sea revelado, entenderán por qué cada detalle de esta historia es importante. Mateo saltó de la carreta justo en el momento en que los hombres avanzaron. Era fuerte, acostumbrado al trabajo pesado del campo, y logró sujetar al primer matón que vino con el cuchillo. Los dos rodaron por el suelo, luchando, levantando polvo. El otro matón vino por detrás con el trozo de madera, pero Mateo logró esquivarlo en el último segundo. Rosa gritó, desesperada. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar para ayudar. En el suelo de la carreta había una herramienta vieja, una especie de palanca de hierro. Ella la tomó y también saltó de la carreta, corriendo para ayudar a Mateo. Pedro vio que Rosa se acercaba y la agarró del brazo, tirando con fuerza. «No vas a ninguna parte, desagradecida». Pero Rosa, por primera vez en su vida, reaccionó. Golpeó con la palanca de hierro la mano de Pedro, quien la soltó gritando de dolor. En ese momento, algo cambió dentro de Rosa. Ya no era la niña asustada que agachaba la cabeza y obedecía. Era una mujer luchando por su propia vida, por su propio futuro. La pelea duró unos minutos que parecieron horas. Mateo logró desarmar al hombre del cuchillo y le dio un puñetazo fuerte que lo derribó. El otro matón, al ver que estaban perdiendo, comenzó a retroceder. Pedro, sujetándose la mano herida, miró a Mateo y a Rosa con odio en los ojos. «Esto no termina aquí», gritó. «Mi padre va a acabar con ustedes. Se van a arrepentir de haber nacido». Y los tres huyeron, dejando a Mateo y Rosa solos en la carretera. Rosa estaba temblando, con el corazón acelerado. Mateo la abrazó fuerte, y ella sintió cómo las lágrimas resbalaban por su rostro. «Todo está bien», susurró él. «Fuiste muy valiente. Todo está bien ahora». Pero estaba lejos de estar todo bien. Sabían que aquello había sido solo el comienzo. ¿Están respirando junto a Rosa y Mateo? ¿Están sintiendo el peligro que corren? Cuéntenme en los comentarios cómo se sienten en este momento. Y si están siguiendo la historia desde el principio, ahora es el momento de compartir este video con 7 o más personas. Esta historia necesita ser escuchada, necesita ser difundida. Y suscríbanse al canal ahora, porque estamos llegando al final y al gran secreto que lo cambia todo. Continuaron el viaje hacia la capital, pero ahora más alertas, mirando hacia atrás todo el tiempo. Llegaron allí al final de la tarde. La ciudad era grande, llena de edificios, de coches, de gente corriendo de un lado para otro. Rosa nunca había visto nada parecido. Se quedó impresionada y asustada al mismo tiempo. Mateo preguntó dónde quedaba la oficina del abogado y finalmente la encontraron. Estaba en un edificio pequeño, en la segunda planta. Subieron la vieja escalera de madera y llamaron a la puerta con un cartel que decía «Doctor Fernando Costa, abogacía». Un hombre joven, de unos 35 años, abrió la puerta. Llevaba gafas, tenía el cabello oscuro y un aire serio pero amable. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarles? Doctor Fernando».
preguntó Mateo. Necesitamos su ayuda. Es sobre en tierras robadas, documentos falsos y una familia poderosa que está haciendo todo lo posible para esconder la verdad. El doctor Fernando los miró a ambos, vio su estado, la ropa polvorienta, el cansancio en sus rostros, e hizo un gesto para que entraran. Siéntense, cuéntenmelo todo. Y ellos contaron. Mateo habló sobre su padre, sobre las tierras robadas, sobre los documentos que tenía en el cofre. Rosa habló sobre la deuda que ya estaba pagada hacía 5 años, sobre los años de trabajo, esclavo, sobre cómo había sido engañada y explotada. El doctor Fernando escuchaba en silencio, tomando notas, revisando los documentos que le mostraban. Cuando terminaron, él permaneció en silencio durante un buen rato. Luego, se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. «Esto es muy grave», dijo. «Si todo lo que me están contando es cierto y esos documentos parecen genuinos, tenemos un caso sólido, muy sólido. Pero debo ser honesto con ustedes. La familia Almeida tiene poder, tiene dinero, tiene influencia, van a luchar con todas sus fuerzas y pueden ser peligrosos». «Ya lo sabemos», dijo Mateo. «Hoy ya intentaron atacarnos en la carretera». El doctor Fernando frunció el ceño. «Entonces la situación es aún más seria. Van a necesitar protección y van a necesitar testigos, alguien que pueda confirmar su historia». Rosa pensó por un momento. «Está doña Carmen, la que vende verduras en la plaza. Ella conoce la historia desde hace tiempo. Y hay otras personas en el pueblo que saben lo que hacen los Almeida, pero tienen miedo de hablar. Entonces, tenemos que convencer a esas personas de que hablen», dijo el doctor Fernando. «Voy a empezar a preparar la demanda judicial, pero ustedes tienen que estar a salvo. ¿Tienen algún sitio donde dormir esta noche?» Mateo y Rosa se miraron. No habían pensado en eso. No tenían dinero para un hotel, ni conocían a nadie en la capital. El doctor Fernando suspiró. «Pueden quedarse aquí. Hay un pequeño cuarto en la parte trasera donde guardo archivos, pero se puede improvisar. Se quedan esta noche y mañana volveremos juntos a su pueblo. Yo iré personalmente a hablar con los testigos». «¿Estás viendo cómo se están desarrollando las cosas? ¿Estás sintiendo que la justicia puede estar cerca? Deja tu comentario, dime qué te parece y no lo olvides. Suscríbete al canal y comparte este video. Esta historia está llegando a su fin, pero el secreto aún no ha sido revelado. Sigue conmigo». Aquella noche, Rosa y Mateo durmieron en el pequeño cuarto de la parte trasera del despacho. Era reducido, incómodo, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Rosa apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, y él pasó el brazo a su alrededor. «Mateo», susurró ella en la oscuridad, «¿crees que esto saldrá bien?» «No lo sé», respondió él sincero, «pero sé que, por primera vez en mi vida, estoy luchando de verdad. No solo por mí, no solo por las tierras, sino por ti, por nosotros, por un futuro que podamos construir juntos». Rosa sintió un nudo en el corazón. «Nunca pensé que encontraría a alguien así, alguien que me hiciera sentir que valgo algo. Tú lo vales todo», dijo Mateo besándole la frente, «y voy a probártelo todos los días». Al día siguiente, los tres regresaron al pueblo. El doctor Fernando conducía un coche viejo, pero funcional. Cuando llegaron, la noticia ya se había propagado. Rosa había huido de la hacienda de los Almeida y estaba con Mateo, y habían ido en busca de un abogado. El pueblo entero estaba comentando. Algunas personas apoyaban a Rosa y Mateo, otras, por miedo a los Almeida, los criticaban. Pero una cosa era segura: el silencio se había roto. El doctor Fernando comenzó a trabajar. Habló con doña Sida, quien al principio sintió miedo, pero luego aceptó dar su testimonio. Habló con otras personas que habían sido explotadas por la familia Almeida, y poco a poco fue reuniendo pruebas, testigos, construyendo un caso sólido. Pero entonces, una tarde de jueves, sucedió algo que nadie esperaba.
El doctor Fernando estaba en el despacho temporal que había alquilado en el pueblo cuando una anciana llamó a la puerta. Era pequeña, encorvada por la edad, con el cabello completamente blanco, y traía una vieja caja de zapatos en las manos. «Doctor», dijo ella con voz temblorosa, «mi nombre es doña Sebastiana. Yo fui cocinera en la casa de los Almeida hace muchos años, y necesito contar algo, un secreto que he guardado durante demasiado tiempo». El doctor Fernando llamó a Mateo y Rosa. Los tres se sentaron frente a doña Sebastiana, que abrió la caja de zapatos. Dentro había cartas antiguas, fotografías amarillentas y un documento doblado. «Yo trabajé en casa de los Almeida cuando el padre de don Joaquín todavía vivía», comenzó doña Sebastiana. «Y oí cosas, vi cosas, cosas que nunca debieron haber ocurrido». Ella tomó una de las fotografías. Era de dos hombres jóvenes, sonriendo, con los brazos sobre los hombros del otro. Uno de ellos era claramente el padre de Mateo. El otro, «Este de aquí», señaló doña Sebastiana, «es el padre de don Joaquín. Y este es el padre de Mateo. No solo eran amigos, eran hermanos». El silencio cayó en la sala como una losa. Rosa y Mateo se miraron conmocionados. «¿Cómo que hermanos?», preguntó Mateo, con la voz casi desvanecida. Doña Sebastiana suspiró profundamente. «Tenían el mismo padre, pero madres diferentes. El abuelo de ustedes tuvo dos relaciones, una oficial, de la que nació el padre de don Joaquín, y otra oculta, de la que nació tu padre, Mateo. Eso era un secreto de familia, guardado bajo 7 llaves. Pero cuando el abuelo murió y le dejó la mayor parte de la herencia a tu padre, que era el hijo mayor, el padre de don Joaquín se llenó de odio. Le pareció injusto, y ahí fue donde empezó toda la maldad. ¿Lo están entendiendo? ¿Ven cómo todo se conecta ahora? Mateo y don Joaquín son primos. La disputa no era solo por tierras. Era por sangre, por envidia, por una injusticia que venía de generaciones. Dejen su comentario, díganme si ya imaginaban algo así. «Hay más», continuó doña Sebastiana. «Cuando tu padre murió, Mateo dejó un testamento real registrado ante notario, dejándotelo todo a ti. Pero la familia Almeida lo escondió. Lo tomaron, lo guardaron y fingieron que nunca había existido». Ella tomó el documento doblado de la caja de zapatos. Era el testamento. Rosa lo cogió con las manos temblorosas y lo leyó. Estaba todo allí, todas las tierras, todos los bienes, todo dejado para Mateo, y una frase final que hizo que las lágrimas asomaran a sus ojos. «Para mi hijo Mateo, que siempre fue mi alegría y mi orgullo, que use estas tierras para construir una vida buena, honesta, y para probar que la sangre no define el carácter». Mateus no pudo contenerse. Empezó a llorar, y Rosa lo abrazó fuerte. Todos aquellos años de sufrimiento, de soledad, de lucha, finalmente tenían sentido. Su padre no era un borracho, no era un perdedor, era un hombre bueno que había sido destruido por la envidia y la maldad de su propia familia. El doctor Fernando tomó el testamento. «Con esto lo tenemos todo. Vamos a ganar. Se hará justicia». Y así fue. Llevó algunos meses, pero la justicia finalmente llegó. Con todas las pruebas, con los testigos, con el testamento verdadero, la familia Almeida no tuvo manera de escapar. Las tierras fueron devueltas a Mateus. La familia tuvo que pagar una indemnización a Rosa por los años de trabajo esclavo, y el señor Joaquín y Pedro fueron procesados por fraude, amenazas y agresión. La hacienda de las Piedras volvió a tener vida. Mateus y Rosa se casaron en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con la señora Sida, la señora Sebastiana y el doctor Fernando como testigos, y poco a poco, con trabajo y amor, lo reconstruyeron todo. Pero algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Algunas noches, Mateus todavía se despertaba pensando en su padre, en la injusticia que sufrió.
y Rosa todavía tenía pesadillas con los años que pasó atrapada en aquella casa, trabajando hasta los huesos. La vida no tiene un final perfecto. Hay días buenos y días malos. Hay alegrías y tristezas. Pero Rosa y Mateus tenían una cosa que mucha gente nunca tiene. Se tenían el uno al otro. Tenían amor verdadero. Y tenían justicia. ¿Y tú, que has acompañado esta historia hasta el final, qué te pareció? El secreto cambió la forma en que ves todo. Deja tu comentario aquí. Cuéntame qué sentiste, qué pensaste, y si esta historia te emocionó, suscríbete al canal ahora y compártela con al menos 7 personas. Historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque al final, la verdad siempre sale a la luz, siempre. Puede tardar, puede costar lágrimas y sangre, pero ella aparece, y a veces, en medio del dolor, encontramos el amor. Y ese amor vale todas las luchas.